¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esta tarde tenemos un programa especial para ti. Estás en tu programa Más de Uno, yo soy Carlota Tello y agradezco a Giovanni Navarro y a Telma Coronado quienes hacen posible la transmisión de este programa. Hoy vamos a hablar de la historia de la sexualidad. Hablar de la historia es muy importante y necesario porque solo así nos reconocemos en un mundo donde hemos habitado desde hace muchos miles de años. Sin embargo, sabemos poco de esta historia de la sexualidad, sabemos poco de la historia de la humanidad. Hablar de sexualidad, como decíamos ayer, es hablar de vida, es hablar de nosotros y nosotras construyendo un mundo donde las relaciones humanas se hacen presentes y donde también la sexualidad se hace presente. Está inmersa en cada una de nosotras y de nosotros. Entonces, esta tarde vamos a hablar precisamente de la historia de la sexualidad y vamos a conocer algunas cuestiones curiosas, algunas cuestiones muy fuertes que se siguen repitiendo hasta el día de hoy y que no sabemos ni por qué. ¿Cómo surgen estos mitos? Porque, bueno, seguimos viviendo los mismos ritos con otros mitos. Entonces vamos a ir a ver hasta dónde alcanzamos, porque tengo como una historia, una conferencia muy organizada con la historia de la sexualidad desde Mesopotamia hasta nuestros días, más o menos, ¿no? Pasando por las tres culturas que nos han dejado rasgos importantes para ser quien somos, que fueron los griegos, los hebreos, los judíos y los romanos, antes de que naciera la Iglesia Católica como la conocemos ahora. Entonces vamos a hablar, va a ser un tema muy bonito, vas a aprender mucho, y aparte déjame decirte que tenemos el libro de Lidia Cacho, Esclavas del Poder, que habla sobre la violencia hacia las mujeres y sobre la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo. Es un libro maravilloso, yo ya lo leí y hace mucho, hace, ¿qué será? Como un año que lo leí, y Eduardo Galeano menciona en la parte de atrás del libro, en la contraportada, dice: Lidia Cacho es un símbolo del periodismo valiente. En este libro, Lidia llega más allá de las fronteras de México, ataviada con disfraces diversos. Viaja desde los bajos fondos mexicanos de la Merced hasta los centros nocturnos y los prostíbulos de Japón, pasando por muchos otros nudos de la inmensa telaraña de mafiosos, empresarios, policías, jueces y políticos que manejan el negocio en el mundo. Lidia escucha para que sean escuchadas las voces de las víctimas con las vidas rotas, y acusan a quienes ejercen la forma más abyecta del derecho de propiedad, hombres dueños de mujeres, adultos dueños de niños y de niñas, esos supermachos que humillando a los más débiles manifiestan su despreciable poder. Eduardo Galeano. Y Carmen Aristegui menciona en este libro también: Lidia Cacho se mete en los vericuetos necesarios para mostrar el mapa de la esclavitud contemporánea, las rutas de este comercio criminal e infame y cómo el fenómeno está entramado a través de un putrefacto involucramiento gubernamental, la complacencia y la indiferencia de amplias capas de la sociedad. A veces no podemos entender la violencia que viven las mujeres, las niñas y los niños. No sabemos si es nuevo, si siempre ha estado, si ha surgido últimamente, si solo últimamente volteamos la mirada hacia allá. Pero por eso es necesario saber la historia. En una ocasión, hace algunos años, me recuerdo con mucho gusto esto que sucedió. Hace mucho tiempo, apenas se acababa de formar el Instituto Jalisciense de las Mujeres y me invitaron a dar una conferencia sobre la violencia que viven las mujeres. Y yo lo que llevé fue una conferencia acerca de la historia de las mujeres. Y entonces todo el mundo se quedó así como, ¿no va a hablar de violencia? Precisamente en la historia de las mujeres es como podemos rescatar por qué el día de hoy seguimos viviendo violencia. Entonces fue muy interesante y la verdad gustó mucho esa conferencia, porque si no desentrañamos todas esas historias que subyacen a las mujeres contemporáneas, a las mujeres actuales, a las mujeres de este siglo XXI, no vamos a poder entender por qué las mujeres siguen siendo víctimas de trata,
de violencia con esta esclavitud moderna, que a veces las lleva de un lugar a otro, las prostituye, totalmente esclavizadas, pero también a veces hay mujeres esclavizadas en sus propias casas o muertas en sus propias casas, ¿no? Hace un tiempo Lima Malvido, cuando era diputada, decía: una mujer parece que corre más peligro dentro de su casa que en el peor barrio de cualquier ciudad. ¿Por qué? Porque ahí es donde más las apuñalan, las matan, las balacean. Una vez conocí a una mujer con 17 balazos que le puso el esposo y no murió, ¿no? Entonces, bueno, quienes hemos andado en esta lucha por la equidad, por la igualdad de las mujeres y de los hombres, por considerar que somos personas ambos, y ahora también los niños y las niñas son personas, pues hemos vivido un montón de historias que también sería interesante un día platicar. Pero esta historia de la sexualidad, te decía, es muy interesante, y así nos vamos a ir dando cuenta de cosas muy curiosas, cosas extrañas, cosas que a lo mejor ni nos imaginamos, que son como el predecesor de esta historia sexual que estamos viviendo actualmente. Hace muchos, muchos años, cuando el mundo era un gran glacial, los hombres y las mujeres iban caminando de un lado para otro buscando un río donde establecerse, y eran nómadas. Hasta aquí le vamos a dejar y enseguida regresamos. Nos vamos a unos mensajitos. Ya estamos de nuevo contigo. Acaba de llegar un mensajito, déjame leerlo para continuar. Hola, estoy escuchando el programa y me interesa mucho el libro. Participo, por favor. En lo que respecta al tema, creo que en general se tiene un desconocimiento del Kama Sutra y mucha gente aún lo asocia con pornografía. Qué bueno que se esté tratando este tema. Soy Dolores Carmona. Sí, Lolita, vamos a empezar a hablar desde antes del Kama Sutra. Vamos a dar como un recorrido rápido por la historia para en otro programa seguido vamos a tratar este tema. ¿De acuerdo? Como les decía, en el pasado remoto, pues las mujeres y los hombres vivían sin reconocer, como eran nómadas, no se habían puesto ni siquiera a darse cuenta que la reproducción estaba ligada a la sexualidad. Creían que las mujeres eran diosas. Hay un libro maravilloso de Pepe Rodríguez que se llama Dios nació mujer, porque decían, ¿cómo es posible que la tierra da frutos y las mujeres dan frutos igual a nosotros? Tienen niñas y niños, de repente engordan, les crece la panza y de repente expulsan niños y niñas parecidos a nosotros, que después se vuelven adultos. Y entonces pensaban que eso se hacía como a manera de, como un milagro, como si las mujeres fueran una divinidad. Poco a poco el clima mejoró y entonces se fueron asentando las civilizaciones, los pueblos, no civilizaciones todavía, los pueblos alrededor de los ríos. Y hubo un pueblo que tuvo un desarrollo muy importante, muy grande, que fue Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Y cuando estudiamos en la secundaria nos dicen que ahí empezó la civilización. Bueno, pues sí empezó ahí la civilización que conocemos nosotros, la parte de Occidente, pero seguramente hubo otras tribus, otros pueblos que se asentaron en diferentes partes del mundo que también dieron lugar a diferentes civilizaciones. Nosotros venimos precisamente de ahí. Lo que vamos a platicar ahora es la historia de la sexualidad en Occidente. Pero déjame decirte también que es muy interesante que la historia de la sexualidad es distinta para los hombres y para las mujeres, porque se vivió distinto desde entonces. En el momento que los hombres y las mujeres se hacen sedentarios y empiezan las mujeres a inventar la agricultura, los hombres a ir a la caza del mamut, a repartirse los animales que iban cazando para poder subsistir, pues empieza una diferencia muy grande. Las mujeres están solas con la cría y los hombres están juntos y juntos se van a cazar y juntos regresan y entonces hacen como un festín para separar las piezas de los animales que han cazado para llevarlas y comerlas junto con cada familia, por así decirle, que el término familia todavía no existía. Y entonces se van creando diferentes historias para las mujeres y para los hombres. Los hombres se dan cuenta que hay algo que ellos expulsan
que se le va llamando la semilla, y que esa semilla, si no pasa a través de la vulva y la vagina de las mujeres no pueden quedar embarazadas. Y entonces se dan cuenta de repente que es necesaria esa semilla para que las mujeres puedan quedar embarazadas, y ahí se cae la parte de creencia que las mujeres son diosas, y entonces los dioses pasan a ser ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la semilla. Entonces es cuando empieza la época fálica, la época en donde las mujeres se vuelven como propiedad privada de los hombres, y los hombres tienen que tener esa semilla para poder procrear. Hemos hablado en otros programas, sobre todo con Sofo, de esta parte tan interesante que hace que los hombres tengan una familia y piensen que su familia es de su propiedad. La mujer es un objeto que es de su propiedad, y los hijos también, y esto dura milenios, pero se va dando, bueno, lo dije demasiado rápido, pero así es como se va dando a través de muchos años. ¿Cómo fue que perdimos nuestro cuerpo y la sabiduría de nuestro cuerpo? La historia de la sexualidad nos habla también que la sexualidad se construye en los seres humanos a partir de elementos objetivos y subjetivos. Los objetivos es el sexo. Los varones tienen pene y testículos, y las mujeres tienen vulva, y dentro los órganos internos, que son la vagina y el útero. Y esto nos da experiencias y prácticas objetivas concretas, las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres que empiezan a tener como esta sabiduría de la reproducción, y el cuerpo es el protagonista de toda esta historia, y se empiezan a generar creencias acerca del desempeño sexual de uno y de otro, creencias acerca de lo que debe hacer el hombre y de lo que debe hacer la mujer. Y hay formas discursivas que de repente, cuando los hombres y las mujeres pasan a esta época en que ya pueden hablar, en que ya pueden comunicarse, en que empieza la palabra, pues hay formas discursivas que tienen que ver con el lenguaje, con imágenes, con fantasías, con rituales, para ir creando la propia historia y trascendiendo en este afán de los hombres, aunque fuera de hace muchísimos años, en este afán y esta necesidad de trascender. Y se van haciendo normas, tanto sociales como políticas y religiosas, para poder sobrevivir. En la historia de la sexualidad tenemos que estudiar también las creencias, y las creencias tienen que ver con la creencia religiosa, con la creencia espiritual, con esta otra parte que es subjetiva, pero que también es importante, porque los hombres y las mujeres desde hace muchísimos años han creído en diferentes dioses y diosas de cuestiones cotidianas que no podían explicarse del todo. También la propiedad privada, cómo se funda la propiedad privada. Todas estas normas que se dictan desde dos instituciones que van a existir a lo largo de la humanidad y que siguen existiendo. Por un lado la Iglesia, la que sea, y por otro lado el Estado, que es el país con las normas políticas que privan en cada país. La organización social, por supuesto, y la obediencia sin cuestionar de los hombres y las mujeres viviendo sobre estas normas sociales. La sexualidad tiene atributos biológicos, psicológicos, sociales, físicos, y sucede en la interacción de los unos y los otros, o los unos y las otras, o las otras y las otras, y se producen los significados diversos de qué me significa mi cuerpo de mujer y qué significa el cuerpo de los hombres, y cuál es el significado cuando estos cuerpos se unen. Vivimos siempre la sexualidad como la pensamos, vivimos las prácticas sexuales y el cuerpo sexuado de acuerdo a las normas que no sabemos desde cuándo o para qué surgieron. Nos asaltan estas normas, siempre nos toman por sorpresa. El sexo es un regalo divino, decían los nahuas. El cuerpo tiene un lugar dentro del cosmos. El celibato no es aceptable. Las mujeres son seres humanos de segunda, y las decisiones son horizontales. La organización social es comunitaria. Toda esta historia se mezcla con la historia de la sexualidad europea cuando la conquista. Entonces de ahí surgen otras creencias distintas mezcladas con las creencias de nuestros indígenas antepasados. La sexualidad heredada de la conquista, ¿cuál era?
pues el sexo solo es para la reproducción. Una vez que una mujer estuviera embarazada, no tenía por qué tener relaciones sexuales, ya estaba embarazada, para eso es el sexo. El placer es condenado porque el placer solo es del diablo. Y decía Justiniano, lo que es del diablo solo se hace de noche, ¿no? Se promueve la castidad y el celibato porque entre más casto seas, más puro vas a ser y más relación directa con el espíritu vas a tener. El sexo es sucio, es oscuro, es del diablo, ya habíamos dicho. La organización social es la familia y las decisiones verticales son del pater famela a los famélicos, los esclavos, los escuálidos, que viene siendo la esposa y los hijos. Heredamos un monopolio en estas creencias, en esta fe. Durante muchos siglos, antes de que Mesopotamia se hiciera como la primera cuna de la civilización, había una historia que tenía que ver, como ya les había dicho, con las mujeres y con esta parte de decir que las mujeres eran como diosas. Y hay muchas estatuillas que tienen algunas hasta 25,000 años antes de Cristo, en donde la vulva y las caderas son grandes, son enormes, porque tienen que ver precisamente con la fertilidad, precisamente con esta reproducción que las hacía como las diosas en ese momento. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo y esa pregunta de cómo vives tu sexualidad tiene que ver precisamente con este pasado. Fíjate, durante 20,000 años se adoró a la gran diosa. Cuando empieza la época fálica, más o menos empieza 2,500 años antes de Cristo, y es precisamente ahí en Mesopotamia donde después los pueblos árabes, donde se fundan Irak, Palestina, Jordania, y también el pueblo hebreo, ¿no? Pero ahí empezó precisamente la civilización. Y esta civilización, pues era una civilización machista. Ya estaba la cultura fálica en todo su esplendor, aunque era un pueblo chiquito a comparación de cómo son las ciudades ahora o cómo son los países. De todas maneras tuvieron una gran importancia y nos heredaron muchas cosas. Ahorita te voy a platicar cómo. Pero ¿cómo es posible que 2,500 años en este pueblo, en donde todavía las divinidades son muchas para explicarse todos los fenómenos de la naturaleza, en algún punto de esta historia el varón se adjudicó el poder de crear y definir los valores humanos, de responder por el comportamiento de ambos sexos, de dirigirlo, escribirlo y juzgarlo? Entonces, por ejemplo, en el origen de la cultura patriarcal, de la cultura fálica, pues está toda esta historia del creacionismo que tiene que ver con Adán y Eva, ¿no? Entonces, Adán y Eva surgen de que Dios toma barro, hace a un hombre y luego hace a una mujer, porque dijo, hagamos al hombre de la tierra, que sea semejante a nosotros por medio de un soplo. Y entonces el soplo se llama ruaj, es la vida que le da, y luego le pregunta, ¿qué te pasa? Si eres el dueño el hombre puso nombre a todas las cosas, y Adán es el primer ser viviente. Adán y Eva se escriben más o menos en nuestra Biblia que conocemos alrededor de 950 años antes de Cristo. En esta cultura fálica, en Génesis precisamente, dice, creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, en Génesis 1:27. Y a partir de ahí empiezan muchas historias que tienen que ver con esta primera parte de la historia de la sexualidad que vamos a empezar a platicar. De Mesopotamia, lo más interesante es que es una sociedad ya que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con sociedades sedentarias, androcéntricas, o sea, alrededor del hombre, patriarcales, ya dije, guerreras, monoteístas, y con un dios masculino. Y entonces hay algo muy interesante, porque un dios rey, que era Hammurabi o Hammurabi, como quieras decirle,
que es llamado por el Dios grande de allá arriba, y le dicta todas las normas y las leyes para poder regir un país. Más o menos en 1750 a.C., él escribe en escritura cuneiforme 282 leyes sagradas que rigen la vida cotidiana de su pueblo. Se supone que hubo 2 estelas. Una es la que se conserva, y en esa, una estela es una piedra enorme, mide 2.25 o 2.45, no me acuerdo perfecto, de alta por 1.5 de ancha, y alrededor de esa piedra está labrado todos estos mandamientos, que son 282. ¿Cuáles son estos mandamientos? Fíjate muy bien, algunos de ellos están, bueno, esta piedra se encuentra en el Louvre, y ahí en París, en el museo, y ahí a un lado pues hay algunas transcripciones al francés, al español, al italiano. Algunas de estas son las que te voy a leer. Si la desposada era primogénita, el hijo debería de ser entregado a sus padres. Uh-huh. El resto de los hijos era del marido, aquí y en el otro mundo. La viuda sin hijos tenía que casarse con otro. La mitad de sus hijos serían del primer esposo en el más allá. Si la esposa era estéril, el padre debía de pagar el precio pactado. ¿Por qué? Porque las esposas se compraban. Había venta de las vírgenes, y entonces los hombres iban a comprar su esposa. Y si la esposa no podía tener bebés porque era estéril, entonces era regresada a la casa paterna, y el padre tenía que regresar la dote por lo que lo hubieran comprado. Pero esa mujer ya no valía absolutamente nada, se volvía como esclava para ese pueblo. El mayor mérito del hombre era tener muchos hijos, y sobre todo varones. Había premios de natalidad, y eran regalos de manos del rey. La base de la vida social era la familia, donde el padre ejercía autoridad absoluta, y el matrimonio siempre era por contrato. Palacio y templo eran los 2 polos de la vida económica y social, y podía darse junto con sus hijos para el pago de deudas del marido. La mujer podía darse, o sea, si un hombre tenía deudas, podía tomar a su mujer y darla como pago de esas deudas, ¿no? Te doy a mi esposa y ya no te debo nada. Él se podía casar con otra inmediatamente, no pasaba nada. La situación de la mujer era muy poco halagüeña. Si salía sola a la calle y le hacían daño, la mataban, la violaban, pues ¿para qué salió sola a la calle, no? Entonces, tenía que estar recluida, y aparte tenía que estar esperando cuando era muy joven para que alguien la comprara. Y cuando un hombre se decidía a tener esposa, pues entonces se acercaba con sus papás a pedir la mano de la muchacha que quería, llevando un pago de por medio. Podía ser una vaca, un becerro o algo para darla como dote y llevarse a la muchacha. Y los padres de la muchacha los padres del muchacho le decían a los padres de la muchacha: mi hijo necesita mano de obra barata para su casa. Eso quería decir que se quería casar. Entonces era como la pedida de mano. El matrimonio determinaba la descendencia, para eso era el matrimonio. Y las mujeres tenían que estar recluidas, pues para que no se dudara de que esos hijos que ella tenía eran de ese marido que la había comprado. La poligamia estaba absolutamente prohibida para la mujer. La mujer no podía ni en sueños tener otro varón, pero los hombres podían tener todas las mujeres que pudieran mantener. Si una mujer era encontrada en adulterio, se ataba junto con el hombre y se les echaba al mar hasta que se ahogaran. Era causa de divorcio si la mujer pasaba un día fuera de casa. Si no sabe el marido dónde está y no le dio de comer ese día, bueno, pues entonces se podía divorciar. Y por supuesto que esa mujer ya no valía nada en ese momento. La mujer podía pedir el divorcio, pero si se demostraba que el hombre era inocente, la mujer era destinada a ahogarla, ¿sí? Había muchas muertes por ahogamiento. ¿Y quiénes creen que eran los jueces? Pues hombres. En este código, en el código de Hammurabi, la mujer era llamada mano de obra barata a la hora de casarse. Al hombre se le llamaba Baal, que quiere decir dueño, esposo, varón, hombre y Dios. Se castigaba al hombre que fornicara con una mujer casada. ¿Por qué? Por la ofensa al marido.
no por la ofensa a ella, sino por la ofensa al marido de ésta. Se protegía la propiedad privada del Baal. Adulterio era una palabra que tenía que ver con tener hijos con otra. Si un hombre era culpable de incesto con su hija, se corría al padre de la ciudad, pero si una madre era culpable de incesto con su hijo, se quemaban vivos a los dos. El padre de familia era la autoridad suprema. En el rapto, si se casaban, ya no había delito que perseguir. El aborto se castigaba si era por golpes a la madre. El aborto se castigaba con golpes a la madre y si ésta se moría, entonces quien la había golpeado también debería de morir una hija de él, del que había golpeado a esta mujer por el aborto. El Código de Hammurabi es el más antiguo y abundante después del Código de Justiniano, que está más o menos en el siglo V, VI después de Cristo, y ya habíamos dicho que constaba de 282 artículos. En una ocasión hicimos un diplomado de historia de la sexualidad y el primer módulo del diplomado era enterarnos bien de todo este Código de Hammurabi. Y de los 282 artículos o mandamientos morales que tiene el código, aproximadamente el 78% son mandamientos que tienen que ver con la relación marital, con la sexualidad y en contra de las mujeres. Entonces, tú sabrás cómo esto se ha ido replicando hasta nuestros días en contra de las mujeres. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. Estamos de nuevo contigo y mira, te recuerdo que estamos regalando el libro de Lidia Cacho, Esclavas del Poder, un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo. Hay algunos mensajitos y llamadas, pero necesitamos más para poder regalarte el libro, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con esta historia de la sexualidad. Fíjate que en el pasado, en ese pasado 2000 años antes de Cristo más o menos, tener relaciones sexuales se decía gnosos, que quiere decir acceder al conocimiento. Entonces, una persona que tiene relaciones sexuales conoce más de sí misma que quien no ha tenido relaciones. ¿Te das cuenta? Qué interesante. Y en hebreo se decía yadá, es lo mismo, acceder al conocimiento. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice vas a tener un hijo, María le contesta, yo no yadá varón, yo no conozco varón. Al decir yo no conozco varón, quiere decir yo no he tenido relaciones sexuales. Qué interesante, ¿verdad? Los antiguos creían que el año empezaba en primavera, no en el 1 de enero, en mitad del invierno, sino era en primavera por el efecto de la luna y por el efecto de que cesaban las nieves y empezaba otra vez el mundo a florecer. Entonces era cuando se hacían todos los carnavales que querían decir ya vamos a tener otra vez vegetación, los animalitos que hibernan salen de sus cuevas, etcétera. Entonces la vida empieza de nuevo, por eso empezaba el año de nuevo. Y bueno, los carnavales se hacían en marzo, alrededor de las primeras lluvias se celebró a algunos dioses antiguos, después a San Juan, y la cosecha, que es en octubre aproximadamente, se empezaba también a celebrar con diferentes rituales para que posteriormente llegara la Navidad. El solsticio de invierno, que es la noche más larga del año, cae casi siempre el 24 de diciembre. Ese día es el día más corto y la noche más larga. El 25 de diciembre empieza a crecer un poquito el día y la noche se empieza a hacer un poquito más corta, pero de todas maneras el día todavía es muy pequeño. El 25 de diciembre se inicia la recuperación de la luz. Y entonces, a través de la historia, muchos héroes de la historia nacen precisamente el día que empieza la recuperación de la luz, que es el 25 de diciembre. Huitzilopochtli nace el 25 de diciembre. Adonis, Júpiter, Lenin, y desde el siglo VI, por orden del Papa, también Jesús. Jesús se celebraba su nacimiento en los primeros 6 siglos, el 6 de enero. En Alemania, más o menos 5000 años antes de Cristo, esto también es muy interesante, se adoraba al dios Odín. Tenía una hija que amaba muchísimo
y la hija muere por el excesivo amor de su padre. La leyenda cuenta que su hija permanecía muerta en invierno, pero siempre resucitaba en primavera. En Tiempo Sagrado lo podemos leer de Teresa Rodó. El pino, en ese tiempo, en Alemania, era el único ser de la naturaleza que no moría en invierno, por lo que era adorado durante la época de las grandes nevadas, y se recordaba a la hija de Odín y la abundancia en el mundo. Toda esta historia dio lugar después a la cultura hebrea por un lado y a la cultura griega por otro lado. El Código de Hammurabi es traído a la fundación del pueblo hebreo por Abraham, porque Abraham era de Ur de Caldea. Entonces de ahí Dios le dice que tiene que formar un pueblo aparte y él se va con toda esta cultura, con todas estas tradiciones, con toda esta oralidad, por así decirlo, de las costumbres de este pueblo de Mesopotamia y funda ese pueblo precisamente con todas las normas del Código de Hammurabi. La cultura griega es un poco distinta. Es un imperio que se empieza a formar en toda la península que conocemos ahora todavía como Grecia, y es un imperio que adora al toro y que tiene muchas similitudes con algunos animales. Uno de sus animales favoritos también era el delfín. Tenía la posibilidad de mucho comercio porque está dentro del mar Mediterráneo y entonces pues tiene una gran cantidad de litorales. Los atenienses formaban una gran confederación y no convenía que tuvieran guerra entre los persas y al norte los dorios, los güeros muy altos que venían desde muy al norte y que de repente los hacían pedazos. No les gustaba mucho la guerra, sin embargo tuvieron un ejército en Esparta muy muy famoso por ser muy fuerte, muy bélico y que se enfrentaba en gran medida a quienes querían conquistar a los griegos. En Grecia pues había una gran cantidad de mitos, de leyendas. Por ejemplo, Zeus, en forma de toro, enamora a Europa. Y esta le coloca la estola de Matrona. La estola de Matrona era como un collar de flores que cuando una mujer aceptaba los amores del hombre, se lo ponía en el cuello. Y entonces Europa se convierte en semidiosa del sueño y vive con Zeus en el Olimpo. Zeus, en forma de cisne, también enamora a la madre de Helena. La madre de Helena era una mujer mayor. Y entonces las mujeres añosas decían, pues está justificado vivir nuestro erotismo porque también la madre de Helena fue mujer de Zeus. Zeus también se convirtió en un águila y entonces se enamora de Ganímedes, que es un varón también, y le pone la estola de Matrona en el cuello, como aceptando también su amor y su erotismo. Toda la cultura griega es muy, muy interesante porque no tenían grandes escritos sobre la sexualidad. Sin embargo, había cosas que sí eran tradiciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo hacían los griegos para conseguir pareja? Pues en cualquier lugar público tomaban con su mano derecha los genitales del que les había gustado. Si que les había gustado les tocaba la barbilla con su mano derecha, era que aceptaba. No todo mundo traía una estola de Matrona todo el tiempo. Si no, entonces le tomaba su brazo izquierdo con la mano derecha y lo apartaba. Eromenos es a donde llega la caricia, a donde va el amor erótico. Erastés es el que ofrece la caricia. Si 3 veces el Erastés insistía con el mismo Eromenos y el otro no aceptaba, se consideraba importante demandar al Erastés y le daban 3 años de exilio fuera de Atenas. ¿Qué pasaba con esto? Pues era como condenarlos a muerte, porque no podías vivir fuera de las ciudades. Inmediatamente te tomaban por esclavo, te mataban, o no podías sobrevivir, fuera de una ciudad. Saludos a la doctora. Voy a leer unos mensajitos.
por parte de Gustavo Cuellar. Dolores ya está participando y Jesús Martínez dice, usted dijo que la poligamia era prohibida en el código de mujeres en el código para las mujeres, pero no, para los hombres no era prohibida. Cuando una mujer tiene varios hombres se le llamaba poliandria. Así es, y la poliandria estaba totalmente prohibida en el Código de Hammurabi. Y la poligamia es para los hombres y la poliandria es para las mujeres. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Por supuesto que entonces vivir fuera de la ciudad pues era condenarlos a la muerte. Había un sincretismo judeo-romano-griego porque, por ejemplo, en nuestra propia historia judeo-cristiana, pues en esta herencia judía estaban los griegos todavía con la cultura muy como permeada en la cultura hebrea, pero también los romanos pues ya habían empezado a florecer. Acuérdate que cuando nace Jesús estamos precisamente entre estas dos culturas, pero los romanos son los que tienen como la conquista sobre los hebreos, y entonces en la primera parte de la conquista lo que hacen es como una sumisión, teniendo a un judío que le tiene que dar cuentas a Roma, pero que es un judío, ¿te acuerdas de Poncio Pilatos? Y que está como cuidando que el pueblo no haya guerra, no haya posibilidades de que puedan sublevarse ante Roma. Pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y luego vamos a seguir con esta historia de la sexualidad. Se lleva el libro Silvia Moreno. Muchas gracias por participar y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta luego.